Estábamos hablando, nos quedamos precisamente en el tema de la deuda pública. Hablamos de la economía en este año, lo que se puede esperar, si puede haber una crisis económica, qué está pasando con el dólar. Vamos a hablar de todos estos temas. Pero el nivel de endeudamiento ronda un poco más de un 50%. Y eso sí sabemos nosotros los dominicanos lo que significa una deuda y los intereses que hay que pagar. Entonces yo no produzco el suficiente dinero como para mantenerme, tengo que estar cogiendo prestado, pero si para coger prestado, para pagar otras deudas, entonces llega un momento que voy a colapsar. Uno no se explica cómo podemos seguir endeudándonos y aumentando y la cosa sigue o continúa. En el presupuesto actual se proyecta 36.000 millones de aumento del déficit. 36.000 millones. Yo no sé cuánto es la 75.000 el año pasado, 140 y pico ahora. 110.000 ahora. Iván habla de que se está manejando con poco déficit, pero el presupuesto que el gobierno hizo aprobar te mantiene un nivel de endeudamiento de 256.000 millones de pesos. Es para pagar el déficit, pero lo más grave de todo es que las proyecciones de ingresos, que a mi juicio están sobreestimadas, en unos 55.000 millones de pesos. Lo hicieron el año pasado también. Los 695.000 millones que yo creo que es lo que van a recaudar, no le va a alcanzar para cubrir las cargas fijas del gobierno, entiendas, burocracia, subsidios, gastos de funcionamiento e intereses de la deuda. Y que para amortizar la deuda tiene que pedir prestado 166.000 millones de pesos adicionales. Y por supuesto para invertir también tiene que pedir prestado. Entonces yo creo que en ese contexto me provocó que ustedes dijeran en la presentación que nosotros vamos a permitir que los televidentes disfruten. Yo creo que la incertidumbre no hace que cualquiera que se pueda disfrutar, porque indudablemente tenemos incertidumbres endémicas ya en el país, que se ha agravado en los últimos años, precisamente por esa cultura deficitaria que ha sembrado el gobierno, por esa cultura de dependencia del endeudamiento que ha sembrado el gobierno, que se ha transmitido a todas las instancias de la sociedad, a las empresas, a las personas. Entonces, ante esa situación y ante un orden internacional que no está como muy halagüeño, ante un déficit presupuestal y que el propio gobierno admite que no le van a alcanzar sus recaudaciones para cubrir sus cargas fijas, y ante unos tambores de guerra que tú no sabes en qué van a terminar, por supuesto eso crea una incertidumbre. La economía se resiente todavía más. Crea una incertidumbre mucho mayor. Y tú has utilizado el término milagro del grupo del Diario Digital Argentina. Infobae. Yo escribí una serie de consideraciones porque hay 7 países en el mundo que se pueden calificar de milagrosa. Chile, Japón, Alemania, España, no me acuerdo ahora mismo los otros dos. Pero en ninguno hay una serie de condiciones que tiene la economía dominicana para calificarla de milagro. Y yo decía, bueno, como los milagros son como medios religiosos, yo más bien interpreto que son misterios. Y porque hay una serie de misterios en el comportamiento económico dominicano para calificarlo de milagro que tiene que ser aclarado. Por ejemplo, yo no concibo un crecimiento, un milagro económico que siga dependiendo tanto del endeudamiento. No concibo un milagro económico que las recaudaciones no caminen al ritmo del crecimiento económico. No concibo un crecimiento económico que el desempleo se mantenga prácticamente a los mismos niveles de hace años y con un nivel de informalidad de 55% y con una política salarial casuística. Cada 2 años se arma un reperpero para definir una política de salario en lugar de ser una política sistemática. Yo no concibo un milagro económico al margen de transparencias, al margen de institucionalidad, al margen del mejoramiento de las condiciones sociales de vida. Y independientemente de las cifras y los indicadores, que yo sé que Iván nos va a destrozar con eso, pero yo invito a que cada uno piense en este momento cómo está su nivel personal de seguridad personal, cómo vive su medio ambiente, cómo vive su educación, su salud, su transporte. Mira, uno tiene que ver, para venir aquí, uno tuvo que venir como media hora, 1 hora antes. Una pregunta, porque para que la gente entienda, no nos perdamos mucho en temas técnicos. Nosotros tenemos un problema y hemos sido catalogados, a pesar de ese gran crecimiento económico, como uno de los países más corruptos de la región, ¿verdad? Y del mundo incluso. ¿Cómo afecta el sistema de corrupción
a esa economía? La ineficiencia del gasto público. Okay. Tú tienes una ineficiencia Mira, es un costo. Yo me voy a tomar la palabra. Del gasto porque público. aquí yo soy el abogado de del cada diablo. peso que El abogado del diablo. no tenga el efecto social Sí. que eso repercute. Yo voy a actuar como el abogado del diablo. Mira, lamentablemente los economistas tenemos que trabajar con medición. Y la medición, Entonces van a brillar. la medición se fundamentan en estadísticas. Sí. Mira, la CEPAL acaba de publicar hace poco más de un mes, creo que el día 11 de diciembre, publica su panorama fiscal para América Latina, con datos oficiales, su panorama social para América Latina y la perspectiva de crecimiento económico para el 2020 y la del 2019. Dice Miguel Seara con datos oficiales. Claro que son con datos oficiales, pero ocultados por técnicos, auscultados por especialistas. Tú lo sabes, Miguel, porque tú has trabajado como consultor para esos organismos internacionales que generalmente, tanto los economistas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, como de la CEPAL, someten a cierto examen las estadísticas que se generan en el país. Entonces nosotros salimos muy bien para... No generan estadísticas. Salimos, bueno, pero las estadísticas que se generan en el país las procesan estos organismos internacionales, porque son en última instancia los fiscalizadores, los que supervisan cómo están los gobiernos cumpliendo con sus metas económicas. ¿Qué resulta con el tema del mito del endeudamiento, del mito de la corrupción y del mito del falso crecimiento? Del mito del endeudamiento y del mito de la corrupción. Mito de la corrupción. Mito de la corrupción. Voy a comenzar con el mito del endeudamiento, que parece que le apasiona a la mesa aquí reunida. El endeudamiento. El endeudamiento. Fíjate lo siguiente. Me gustó eso. Dicen los economistas, algunos de los economistas que están aquí en la mesa, dicen, y parte de los productores, que la economía dominicana crece porque se endeuda. Eso es un mito. Eso no es ni siquiera un principio de teoría económica. Nosotros que hemos estudiado economía como ciencia, sabemos que los países que más deuda tienen en América Latina son los países que menos crecen. Busquen la tasa de deuda como porcentaje del PIB de la mayoría de los países latinoamericanos, por no hablar de los países de OCDE. Y ustedes verán que los niveles de deuda sobrepasan los niveles de deuda de República Dominicana. El nivel de institucionalidad de esos países. Sin embargo, ¿cuál es el crecimiento? Pero oye, el crecimiento económico de esos países es negativo. Entonces no es cierto, eso es un mito. Pero el nivel de que el institucionalidad endeudamiento público, y te voy a decir por qué además es un mito. A ver. ¿Cuál es la composición de la economía privada en la República Dominicana? No es verdad que es más del 50%. Es 50%, pero yo ando con un documento aquí del Fondo Monetario Internacional, un documento de investigación. El propio fondo que a Miki Seara le gusta estudiar los working papers del Fondo Monetario. Aquí, mira, este documento elaborado en marzo por el especialista del fondo Alex Pinkowski, hoy determina, en base a unos modelos econométricos, que a Miki le gustan bastante, determina una línea base para el cálculo de los coeficientes de endeudamiento de los países emergentes. ¿Se puede explicar de una forma sencilla para que la gente entienda? Que hoy, todos entendamos. La tasa de deuda comienza a ser una preocupación cuando pasa el 58%. Es decir, nosotros estamos... Nos falta un 8% para... No, menos. 58%. No. El problema no es cómo estamos, sino cómo vamos. ¿Por qué el mismo presidente de la República dijo el año pasado que si el nivel de endeudamiento continuaba, que iba a ser muy difícil gobernar para cualquiera? Mira, estamos claros en una cosa. El problema de la deuda siempre será un problema. Ahora, ¿cuál es la situación? Los gobiernos tienen tres formas de proveerse de recursos para financiar el gasto que satisfaga necesidades. Las recaudaciones tributarias, la emisión de títulos. Antes existía la emisión vía Banco Central, que ya por suerte no tenemos
ese mecanismo de financiamiento, y está el endeudamiento público interno y externo. Si nosotros tenemos una presión tributaria baja, como la tenemos, alrededor de un 13.9%, y un gasto de un 17.7%, esa diferencia nosotros tenemos que buscarla o vía ajuste tributario o vía endeudamiento público. ¿Por qué hacer ajuste tributario? Exacto. Pero hay entonces tenemos dos mecanismos. O nosotros nos vamos por los ajustes tributarios, una reforma tributaria, para aumentar la recaudación, o nos vamos por endeudamiento público. Es que no mejor la calidad del gasto. Pero entonces, ahí no está el problema. Vamos a ver, porque aquí el dominicano quiere saber qué es lo que va a pasar. Porque la República Dominicana tiene uno de los coeficientes de gasto más bajos de América Latina. Gasto bajo, con la cantidad, por ejemplo, de empleados públicos. La calidad de gasto. El promedio de América Latina de gasto como porcentaje del PIB, nosotros hablamos de gasto, de gasto público como porcentaje del PIB, es 22%. El promedio, nosotros estamos en 17%. Tenemos un gasto público bajo. Nosotros podríamos entonces ser el país. Los hospitales funcionan muy bien. No podemos gastar más. La calidad educativa está perfecta. Vamos a ver. Todo el mundo quiere vivir en este país. La gente quiere ver ese gasto reflejado en la mejora de su calidad de vida, en sus servicios, en su medicina, en su escuela, en su educación, en sus calles, en su salud, ahí es donde la gente, en sus posibilidades de progresar, ahí es donde la gente quiere ver el gasto. Pero cuando la gente ve las nóminas públicas, cuando la gente ve la inflación de las nóminas con las nominillas, y a cada rato salen una cantidad de personas que no hacen nada, ni aquí ni en el servicio exterior, cobrando cientos de miles de pesos, la gente se indigna. Aparte de eso, una superestructura de la administración pública donde se han creado direcciones nuevas dependientes de otros ministerios que manejan fondos públicos a través de endeudamiento también. ¿Cómo va a ser que nuestro gasto sea el más bajito? El más bajo. Yo quisiera mencionar, miren, existe una ley que es la 01-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Así es. Que manda no una reforma fiscal, un pacto fiscal, un pacto eléctrico. Ninguno de esos dos pactos Vamos a hablar de ese pacto. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, porque eso sabemos que viene en el año 2020. Pero pacto o reforma, la pregunta sería para los economistas aquí sentados. ¿Se podría esperar una reforma fiscal para este mismo año, sea quien sea el partido que gane, sea cual sea? Reforma fiscal. Es un pacto. ¿Reforma o pacto? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, explíquenos cuál es la diferencia y qué significaría para el contribuyente. Bueno, un pacto es que nos ponemos de acuerdo cómo tú vas a gastar el dinero, cómo tú lo vas a invertir. El gobierno. El gobierno. Claro. Y una reforma es que eso es lo que hay y tú me tienes que pagar más. Tú puedes hablar de pacto para la reforma, pero ¿qué pasa? El gobierno, este gobierno, se retiró del pacto fiscal en el 2012 porque no quiso discutir el gasto. Nada más quiso discutir el impuesto, las nuevas tributaciones en el Consejo Económico y Social. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno lo que quiere es recursos para gastar a conveniencia. ¿Y qué es un pacto? Es una concertación entre las instancias sociales, los agentes productores, los partidos políticos, el gobierno, para concertar una serie de cómo se va a administrar el Estado. Cómo se debe administrar el gasto. ¿Dónde se debe gastar más? Son las prioridades para mejorar la calidad del gasto y que en consecuencia mejore la calidad de vida del pueblo dominicano. Pero vuelvo y pregunto, hablemos de la exención tributaria de la economía dominicana. ¿Qué tan urgente sería para la próxima administración? Es imprescindible. Es imprescindible. Quien gane es imprescindible porque esta cadena, esta vorágine de endeudamiento, yo insisto, Iván... Tienen que darse algunas condiciones. Sí, claro, muchísimas condiciones. La primera condición es que el tema de la impunidad y la corrupción se resuelva. Bueno, pero el tema de la justicia. Sí. Perdón. Porque este tema de la corrupción y la sobrevaluación de obras, los pagos que se están haciendo, la emisión de dinero. Mejorar la calidad del gasto. Hay mediciones que se han hecho en la economía. Hay 4 mediciones que se han hecho. Y más o menos te da, la que más te da es la del BID, que te da 3.8% del PIB, de desviación de gasto, de malversación, de ineficiencia. Ok, la gente quiere saber... 1% del Producto Interno Bruto son alrededor de 50.000 millones de pesos.
O sea, no La gente quiere saber, antes de irnos a la pausa y cerrar en el próximo bloque con las preguntas de nuestros televidentes, la gente quiere saber si esa reforma fiscal que vendrá como consecuencia de un pacto, pero primero tiene que haber un pacto, ¿verdad? Claro. Debería, antes de hacer una reforma fiscal, es lo que procede para reformar. Esa reforma fiscal va a aumentarle el costo de la vida, va a tener que pagar más impuestos, va a tener que pagar más, todo le va a... no necesariamente, puede rebajarla. Y ese joven dijo que en el año 91 aquí se hicieron las grandes reformas, entre ellas la reforma arancelaria, que redujo aranceles, y las recaudaciones no disminuyeron y no aumentó el costo de la vida. Lo que hay que tener es una habilidad para saberla hacer. Y no necesariamente una reforma fiscal tiene que implicar aumento de impuestos. Puede incluso plantearse como rebajarse o simplificarse. Y simplificar ya que tú citas el fondo insiste en sus últimos 5 reportes en anclar la deuda. Término muy sofisticado de anclar la deuda es para la deuda. El fondo insiste en simplificar el sistema tributario. Es más, ustedes que son economistas profesionales, porque yo no lo soy, desde Keynes se hablaba de que el exceso de tributación constituía un obstáculo. Mucha gente trataba de evadir. Para la fluidez del sistema tributario. Entonces, no necesariamente una reforma fiscal tiene que implicar aumento de impuestos. Lo que sí tiene que implicar es mejorar la calidad del gasto y simplificar el sistema tributario para que sea más fluida la recaudación. ¿Y qué hacer con las exenciones del Código Tributario? Ahora, sobre todo las exenciones administrativas que conceden los presidentes de la República para favorecer determinados. El pacto fiscal es sumamente necesario, gobierne quien gobierne, y es algo que le tenemos que exigir a los candidatos, ese compromiso de un pacto fiscal. Ahora, cuando regresemos de la pausa, vamos a escuchar sus inquietudes, y tengo una pregunta: ¿qué pasa con el dólar? La gente quiere saber. ¿Cuándo regresemos de la pausa? Esta noche María Cela.